Voy a una breve intro para nuestra segunda conferencia. A medida que la tecnología ha ido evolucionando y se ha convertido en una piedra angular del sistema de trabajo de una empresa y de las personas, los activos intangibles y la información privada han aumentado su valor, convirtiéndose en algo tan preciado como peligroso. El ciberriesgo ya no es algo propio que se asocia en forma exclusiva a la gran empresa. En fechas recientes hemos visto cómo sectores como el financiero han sido vulnerados cibernéticamente, y no se diga el robo de información de las principales redes sociales, incluso Google. Hoy, nadie estamos exentos de los riesgos del ciberespacio. Es por eso que nuestro segundo invitado, Sergio Solís, nos presentará un panorama de dichos riesgos y lo que podemos hacer para enfrentarlos. Hago una breve semblanza de Sergio. Él es experto en ciberseguridad, certificado en diferentes normas como CISA, CERIC-C, ISO 27001, COVID-5, entre otras. Cuenta con más de 19 años de experiencia en las áreas de seguridad, riesgos, control y gobierno de TI, trabajando para empresas de clase mundial en industrias del sector financiero, detallista, productos de consumo, educación y manufactura. Durante su carrera, a Sergio le ha tocado liderar proyectos como evaluaciones de riesgo y seguridad de información en base a diversos marcos de referencia, estándares, leyes y regulaciones. También ha participado en el desarrollo de planes estratégicos y tácticos para tecnología y seguridad de información, en alineación con los objetivos estratégicos organizacionales para soportar modelos de operación medibles y sustentables. También ha participado en el diseño e implementación de modelos operativos de seguridad, información, incluyendo los principios y objetivos estratégicos y las definiciones conceptuales que soportan los componentes. También ha participado en pruebas de penetración, hackeo ético sobre redes, sistemas operativos, bases de datos, aplicativos. También en auditorías de procesos y controles de seguridad y tecnología. Diseño de planes de continuidad de operaciones, recuperación de desastres y manejo de crisis. Actualmente, Sergio se desempeña como líder de servicios de Cyber Risk en Deloitte para la región norte de México. Bienvenido, Sergio. Buenos días. Un gusto. ¿Sí se me escucha bien? Sí. A ver, nada más aquí. ¿Cuál es el láser? ¿Cuál es el...? No, vamos a hacer una prueba. Ok, muy bien. ¿Y este es el apuntador o cuál es? ¿El láser cuál es? Nada más si me explican. Este de aquí, muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Pues bueno, antes de comenzar, puede ser que durante la presentación los espante un poco de todo lo que los invitaba Sebastián en su plática tan interesante. No es la intención, ¿verdad? La intención es realmente que tengan los cuidados para entrar en este mundo, en el mundo del e-commerce, en el mundo de la transformación digital, el mundo en el que tenemos que entrar para que nuestros negocios se mantengan competitivos en el mundo actual, ¿no? Ya lo estamos viendo, pues muchos negocios están desapareciendo hoy día porque no se actualizaron en tiempo, ¿no? El tema del retail, que eran los temas que se comentaban fuertemente, pues hay varios monstruos del retail que tenían incluso más de 100 años operando en el mundo y que hoy día están desapareciendo, ¿sí? Y todo porque el e-commerce, la transformación digital, también seguramente han escuchado el tema de la industria 4.0, ¿no? Cómo se está modificando todo nuestro entorno. Y bueno, de esto nos va a platicar un poco más también en la siguiente charla, de todas esas tendencias tecnológicas, todo lo que viene hacia acá, ¿no? Y bueno, muy rápidamente, antes de comenzar y platicar en la agenda, me gustaría hacer un estudio así muy sencillo, ¿no? Si pudieran levantar su mano muy brevemente, aquellos que estén en empresas de menos de 50 empleados, así muy brevemente, por favor. Ok, muy bien. ¿Entre 50 y 500 empleados? Muy bien. ¿Más de 500 empleados? Perfecto, muy bien. Está bastante distribuido, ¿no? Todavía ese número nos sirve un poco para saber aproximadamente el tamaño de la empresa.
seguramente en el futuro no nos va a decir mucho, ¿no? Porque habrá grandes empresas que tengan 10 empleados, no lo dudo ni tantito, ¿no? Porque así está cambiando nuestro entorno. Muy bien, vamos a platicar un poco de los temas que ya mi tocayo me hacía favor de introducir. Vamos a platicar primero de qué es ciberseguridad y qué es ciberriesgo. Conceptos muy sencillos, pero que tenemos que poner sobre la mesa antes de adentrarnos en los temas. Posteriormente vamos a platicar sobre qué amenaza es la que estamos enfrentando, entender un poco su comportamiento, cómo nos ha venido impactando, qué ha estado sucediendo. Vamos a tratar de hacer una recapitulación breve para entender a qué nos enfrentamos. Después hablaremos de cómo establecer esas líneas de defensa que tenemos que incorporar en nuestras compañías y cómo las tenemos que estructurar para prepararnos ante esta gran amenaza que estaremos presentando. Y finalmente hablaremos de unas conclusiones. Si nos da tiempo también, por supuesto, habrá algún espacio para preguntas. Primero, ¿qué es ciberseguridad? ¿Qué es ciberseguridad? Como humanidad, todo el tiempo, desde el principio de nuestra historia, hemos tenido la necesidad de proteger la información. Todo el tiempo, desde que éramos cavernícolas y vivíamos en las cavernas, pues la gente que tenía su información ahí de cómo hacer el fuego y de cómo cazar los mamuts y todo, hasta le ponían una piedra por ahí a la cueva, ¿no? Para que nadie se metiera. Y fue pasando el tiempo y empezamos a hacer jeroglíficos y empezamos a hacer muchas cosas para tratar de proteger la información, ¿sí? Y pues en aquel entonces era un poco más sencillo, ¿no? Ya no nos alcanza con poner una piedra en la puerta de nuestra empresa. Ahora tenemos que hacer cosas bastante más complejas. Y bueno, el concepto de la ciberseguridad habla precisamente de esa transformación, de cómo ya no es suficiente con poner un perímetro, una puerta muy grande al frente de nuestra empresa, porque esas fronteras que dividían nuestro entorno físico del resto del mundo, pues cada vez se vuelven más transparentes, más delgadas, ¿no? Al entrar en el mundo ciber, nuestra información también está dentro de ese entorno. Entonces, básicamente, ciberseguridad se refiere a toda esa protección que requerimos darle a la información que se encuentra en el mundo ciber, en el mundo digital, en el mundo interconectado. ¿Qué tipo de protección? Básicamente, cuando hablamos de ciberseguridad, nos referimos a tres pilares, a tres conceptos muy importantes. Uno es la confidencialidad, es decir, que solamente aquellos que tengan derecho a ver la información la puedan acceder. Eso es básico, ¿no? Otro concepto es la disponibilidad. Esto quiere decir que cada vez que nosotros ocupemos la información o las tecnologías que nos las proporcionan, todos esos sistemas de cómputo, redes de telecomunicaciones, el Internet, por supuesto, también esté disponible y esté funcionando para que nuestra empresa pueda continuar su operación, ¿no? Ahorita ya lo veíamos, si nos vamos al e-commerce y de repente deja de operar toda esta infraestructura, pues algunas empresas ya representan más del 20-30% de su operación. Incluso hay algunas que, como Amazon, ¿no? Imagínense que de repente deje de funcionar Internet, ¿qué nos va a vender Amazon? ¿No? Y el último concepto es la integridad. Y esto se refiere a que la información que nosotros tenemos sea íntegra, que no haya sido alterada sin que haya sido previamente autorizada. Entonces, esos tres conceptos son muy importantes y es lo que nosotros cuidamos siempre de nuestra información. Se encuentra o no en el mundo digital, pero en este caso que hablamos del mundo digital nos referimos a esos tres conceptos. Eso es ciberseguridad, a eso se refiere. Y cuando hablamos del concepto de ciberriesgo, hablamos precisamente de cómo nuestro entorno se ha venido transformando y la dependencia que estamos teniendo de todas las plataformas tecnológicas. Eso pues, nos trae riesgos que antes no enfrentábamos, ¿sí? Antes no teníamos el riesgo de que se caía el Internet y pues, lo único que pasaba es que ya no podíamos navegar y chatear y ver el periódico, ¿no? Que eran las cosas que hacíamos por allá en mediados finales de los 90, que para eso usábamos el Internet, no lo ocupábamos para más. Pero ahora, al día de hoy, en la actualidad, nos quedamos sin correo electrónico, nos quedamos sin operación, nos quedamos sin vender si estamos en e-commerce, nos afecta de una gran medida. Todos esos riesgos que están alrededor de esos conceptos, es a lo que se refiere ciberriesgo. Muy bien, conceptos muy básicos, es lo que vamos a estar hablando durante la presentación, ciberseguridad y ciberriesgo. Ahora bien, ya mencionábamos que hay fuerzas en nuestro entorno que están transformando las necesidades que tenemos en relación a la ciberseguridad. Hay fuerzas externas como las que mencionamos por aquí en la gráfica, como la transformación digital. La transformación de las empresas es importante, ¿no? Nos estamos convirtiendo como negocios. Nuestros clientes también nos empiezan a exigir cosas que antes no nos exigían, ¿sí? E incluso a nivel contractual. Nosotros podemos ser una empresa pequeña, pero si queremos
venderle a grandes corporativos, ya en los contratos nos exigen que protejamos su información, que tengamos medidas de ciberseguridad para que ellos estén tranquilos de que nos pueden confiar sus procesos o los servicios que nos van a estar adquiriendo. También hablamos de leyes y regulaciones. En nuestro país, lo mencionaba Sebastián, para el e-commerce son muy pobres todavía, para ciberseguridad lo son aún más. Nuestras regulaciones son muy pobres en lo que refiere a crímenes informáticos. Estamos avanzando, estamos evolucionando, vamos hacia allá, pero todavía en nuestro país las regulaciones son débiles. Sin embargo, en otros países son bastante fuertes y bastante sólidas, ¿no? Si queremos ir a operar a otros países, si queremos tener servicios que le vamos a proporcionar a otras partes del mundo, tenemos que considerar todas esas regulaciones. Y así hay otros conceptos importantes, ¿no? Antes, si nos hackeaban nuestra empresa, pues a nadie le importaba. Hoy día nos hackean nuestra empresa y salen los periódicos y las noticias y realmente nos afecta mucho en la marca de la empresa, ¿no? Y esto nos puede llevar a muchos conceptos o muchos impactos como los que se mencionan por aquí en la parte de la derecha de la gráfica, ¿no? Cómo es el robo de nuestra información, interrupción de nuestras operaciones, que alguien se haya metido hasta la cocina, como decimos aquí en México, ¿no? Se metió hasta la cocina y se llevó todo. Y así pueden haber muchos ejemplos más del tipo de impactos que se tengan a través del mundo ciber. Impactos que nuevamente no teníamos en el pasado y que estamos enfrentando en la actualidad. ¿Qué sucede? Pues que esto definitivamente nos crea muchas posiciones dentro de las organizaciones. Hay organizaciones que pues ya comenzaron a trabajar hace tiempo, hay organizaciones que ya lo están trabajando el día de hoy y hay organizaciones que no saben si entrar o no en estos temas de la ciberseguridad, ¿no? O lo ven como algo opcional. El video que les voy a presentar a continuación refleja un poco de lo que viene sucediendo en los últimos años en el mundo, de cómo la ciberseguridad se vuelve relevante para las empresas y de cómo muchas de las empresas reaccionan hasta después de que sucede un gran incidente. En el video van a observar, es un ejemplo de una empresa ficticia, no es una empresa real, pero que seguramente encontrarán en las noticias casos muy similares al del video y que básicamente refleja situaciones que ustedes pueden enfrentar hoy día. Vamos a verlo, por favor. The internet has opened up a world of opportunities for businesses like ours. Businesses at the cutting edge of technology. We know the world's most high-profile companies inside out. Companies like yours. Who are we? Your worst nightmare. Attacks on businesses worldwide. Criminals have launched yet another malicious attack on... Well, I think he's here. I've got nothing to say. Do you think your position is sustainable, sir? I've got no comment to make. Do you think your shareholders are going to make it this I said we don't know the full extent of the intrusion. How long will you be offline? Don't you have systems in place to stop this from happening? Our security protocols have been breached by what I can only describe as a highly sophisticated cyber attack. You can't take all the credit. We had a little help from Jim. Oh, hello. One of your managers. Yeah, yes, please. Thank you. ¿Alguna vez les han regalado una USB? Jim kindly loaded our keylogger into his PC. Un keylogger es un software que captura todo lo que ustedes escriben y se lo manda al hacker. Así de fácil es. Before catching up on some emails, giving us direct access to his mailbox and password. Jim's giving us a lot of information. Access to business contacts, emails from work colleagues. Jim's the outgoing type. Hello, Ali in IT. You look like a privileged user. Hello. Hi, yes, this is Ellie.
Okay, thank you. Yeah, no problem. Think I'm in there? Well, thanks, Sally, for welcoming our custom malware into your system. We're looking forward to working closely alongside you over the next few months. There's no hurry. We have all the time in the world. After all, no one knows we're there. We shouldn't be able to reach the live environment from here. But then why complain if we can? That the vulnerability testing doesn't apply to the internal servers. Thought not. Default password. Who forgets to change that? We have access to all your networks. We're in the database, mapping systems, circumnavigating firewalls across the business. Oh, and did I mention, we're going global on this one. Je l'enverrai tout de suite. Merci. We can organize the research and development from this end. Can you forward me the contract out? Victor Batlier. そうですね、社内の方からの、承認が下りるまで他の方にちょっと、Intellectual property, confidential documents, personal and financial data belonging to thousands of people throughout your business, from anywhere in the world. We know your secrets. So how long has this been going on? This may have been going on for some time. What are the cost implications of the attack? He doesn't know what's hit him, or his business. IT are trying to work it out. All systems stay offline for days while they assess the extent of the attack. PR are working overtime on damage limitation. I understand. Let's take the dance. Then there's the emergency board meeting. Powerless as the share price falls. As customers and investors abandon ship, the board realize that the game has changed. They thought they knew the risks. How did this happen? Who the hell is responsible? Working at the heart of your business has been an invaluable experience. Good to know the door's always open. Parece película, ¿no? Y seguramente han visto películas parecidas a esto. Es una realidad. Eso está sucediendo todos los días, todo el tiempo. Desafortunadamente, muchas empresas no lo creen hasta que lo experimentan. Y dicen, no, pues es que yo lo vi en una película, pero es película, ¿no? No es fantasía, no es ficción. Esto está sucediendo en la realidad. Y es un poco lo que vamos a poder ver, más allá de lo que presentamos en este video, algunos datos que nos indican que esto realmente es un aspecto preocupante, ¿no? Pero antes de entrar en esos estadísticos que nos ayudan a reforzar un poco el mensaje, me gustaría hablar de esas empresas que hoy día no creen, ¿no? Y básicamente me permití agruparlas en tres pequeños grupos, ¿no? Primero están las empresas, pues las que son muy confiadas de sí mismas, ¿no? Esas empresas vanidosas que dicen, oye, yo tengo mucha lana y a mí me alcanza para comprar la mejor tecnología, ¿no? Tengo los mejores aparatos de seguridad, ya contraté al mejor personal, tengo un muro tan alto que nadie va a poder pasar por encima de él, ¿no? Como pensaron los chinos con la muralla china y los troyanos con su imperio que nadie podía entrar, ¿no? De hecho, el concepto de troyano, que es un tipo de virus, viene desde esa historia, ¿no? Porque no hay muro lo suficientemente grande que no puedas vulnerar. Si alguien nos quiere vulnerar, si alguien nos quiere hackear, en el concepto más coloquial, lo va a lograr, tarde que temprano, lo va a lograr. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso.
si nos pueden hackear como sea, entonces ¿qué hacemos? ¿No hacemos nada? No, no es el mensaje, ¿no? Tenemos que prepararnos para ese momento. Otro grupo de empresas son los estadísticos, ¿no? Dicen, pues la estadística dice que como nunca me ha pasado, no me va a pasar, ¿no? Y no, realmente no funciona así. Esto viene cambiando, ¿no? Los ataques se han venido dando, por supuesto que en el mismo ritmo que nuestra transformación digital ha venido sucediendo. Los ciberdelincuentes, porque ya son delincuentes cibernéticos, cada vez son más, cada vez crecen más y cada vez se profesionalizan más. ¿Sí? Ya son grupos organizados de criminales que se dedican a hacer este tipo de robos, fraudes, ataques a las organizaciones. Ya no es un hacker ruso que está ahí escondido en un departamento que se está cayendo, ¿no? Eso pasa en las películas, ¿no? En la realidad, pues sí, puede haber algunos así, pero ya son grupos organizados de delincuencia que se están dedicando a estos temas. ¿Por qué? Porque es muy redituable, desafortunadamente, para los ciberdelincuentes. Y está el tercer grupo, de los que no creen, ¿no? Dice, pues, mi organización no está en la mira de los delincuentes. Eso solamente le pasa a los bancos, ¿no? A los grandes bancos, a los grandes corporativos, a las grandes empresotas. Yo que no, nadie se fija en mí, pues no tengo que voltear a ver eso. ¿Sí? Si realmente están pensando o se ubican, no levanten la mano, por favor, pero si se ubican en alguno de esos tres grupos, pongan atención, porque es un tema de preocupación. Para eso me permití traer algunos estadísticos por aquí. Aquí primero pueden ver un estadístico del último estudio que hizo Verizon, que es una empresa que año con año libera reportes de seguridad, y nos dice que el 58% de los ataques que se recibieron durante el año pasado fueron dirigidas a pequeñas empresas. Ni siquiera hablemos de empresas medianas. Pequeñas empresas, ¿sí? Esas son aquellas que tienen menos de 50 empleados. 58% de todos los ataques fueron a pequeñas empresas. Otro dato para las empresas medianas. Y aquí nos dice que el 92%, es un estudio que hizo por ahí Cisco, y que nos dice que el 92% de las empresas en el mundo ya tienen una persona a cargo de todos los temas de ciberseguridad. Alguien ya está trabajando con esos temas porque es importante para ellos. Empresas medianas, ¿sí? Hablamos de menos de 500 empleados. Preguntémonos si nosotros tenemos a alguien dentro de nuestra organización que ya esté atendiendo estos temas. Otro dato por ahí que emitió un estudio del Better Business Bureau, que es un grupo que se encarga de estar asesorando y dando reportes de utilidad para los pequeños negocios, y nos dice por ahí, de acuerdo a un estudio que se hizo, que de las empresas en Norteamérica, esto incluye Canadá, Estados Unidos y México, el 65% de las pequeñas empresas que llegan a ser robadas en su información, que le llegan a hacer un robo de sus datos, dejarían de operar en menos de un mes. Máximo un mes podrían vivir después de un gran hackeo donde les roben su información. ¿Sí? Hagamos un poco de conciencia también nosotros. ¿Cuánto tiempo podríamos sobrevivir si alguien nos crea un robo de información? Si alguien nos hace un gran hackeo en nuestra empresa. ¿Estamos listos para enfrentar un evento de ese tipo? Durante el año pasado hubo muchos incidentes, actualmente están pasando muchos incidentes que han ido haciendo que las empresas empiecen a reaccionar. ¿Sí? Seguramente escucharon por ahí los temas del ransomware, ¿no? El WannaCry, Petya y otros más que estuvieron por ahí. Y a lo mejor algunos de ustedes ni siquiera lo han escuchado, pero supieron que de repente su computadora dejó de funcionar, ¿no? Y que les pedía por ahí que pagaran unos bitcoins para que les regresaran su información. Seguramente muchos lo vivieron. Espero que no todos, ¿no? Porque es bastante traumático. Es un secuestro de tus datos. Eso está pasando todo el tiempo y va a pasar cada vez más. ¿Por qué? Porque es nuevamente bastante redituable para la ciberdelincuencia. Hay gente que incluso dice, no, pues es que esto no pasa todo el tiempo, ¿no? Otro dato que nos da por ahí Symantec en su estudio es que 1 de cada 13 solicitudes que hacemos en la web nos lleva a un software malicioso, a un malware. 1 de cada 13 solicitudes en la web nos llevan a eso. Y hay gente que dice, no, pues es que eso nada más le pasa a la gente que tiene Windows, ¿no? Yo por eso me compré mi Mac y ya soy inmune. No es cierto. También es un tema que nos puede llevar a una falsa sensación de seguridad, ¿no? Las Mac también tienen debilidades. Por supuesto, hay menos Mac, pues hay menos interesados en atacarlas, ¿no? Pero el estadístico que vemos por aquí en pantalla nos dice que tan solo del año pasado se tuvo un incremento del 80% en cantidad de malware para equipos específicos de Mac.
Entonces eso no nos libra de nada, ¿no? Por supuesto que no nos protege de nada. Otro estudio interesante es uno que genera el Foro Económico Mundial. Seguramente muchos de ustedes han escuchado el Foro Económico Mundial. Y año con año libera un reporte que nos dice cuáles son las principales amenazas para la humanidad. No se preocupen si no lo alcanzan a ver. Ahorita le hacemos un zoom. Básicamente, este reporte nos dice, es un reporte bastante extenso, pero esta gráfica presenta los principales riesgos para la humanidad, donde habla de la probabilidad de que ese riesgo se materialice y del impacto, ¿sí? Entonces va de menor a mayor, por lo cual todo lo que está de este lado, a esta esquina superior derecha, es lo más riesgoso para la humanidad. No para las empresas, no, para la humanidad. Si le hacemos un pequeño acercamiento, nos vamos a dar cuenta en dónde se encuentran los ciberataques, ¿sí? Aquí lo podemos ver en la gráfica. Los ciberataques es el cuarto mayor riesgo para la humanidad de acuerdo al Foro Económico Mundial. Y si observan por ahí, los tres que están por encima son riesgos relacionados a la naturaleza, ni siquiera los controla el ser humano. El único que controla el ser humano son los ciberataques, de los que están por ahí. Y si lo vemos en orden de probabilidad, nos damos cuenta que en tercer lugar están los ciberataques y en cuarto lugar está el robo de información o los fraudes electrónicos. Un tema que está intrínsecamente relacionado a los ciberataques. Entonces, es un tema de preocupación, ¿no? Este reporte, si ustedes lo ven año con año, cómo ha ido escalando los ciberataques, pues no es porque a alguien se le ocurrió, es por los incidentes que se van presentando en el mundo, y lo que busca este reporte es crear conciencia en los negocios, crear conciencia en las empresas. Tan solo durante el año pasado, el costo que esto representó para la humanidad se estima en 445 billones de dólares. ¿Sí? Así de rentable ha sido el cibercrimen para los ciberdelincuentes. Es un tema bastante preocupante, ¿no? Y otros datos por ahí que nos da el Foro, estos todos son estadísticos del Foro Económico Mundial, nos dice por ahí que lo único que necesita, el único tiempo que necesita un atacante, un hacker, para lograr que su ataque sea exitoso, es menos de un día. En el 88% de los casos les toma menos de un día. ¿Y cómo contrasta esto con el siguiente estadístico, ¿no? Que solo el 21% de los ataques son descubiertos dentro de las primeras 24 horas. Y ustedes pensarán, entonces el otro 80% se descubre en las 48. No. Ahí vemos un estadístico que nos presenta otro estudio de ISC Cuadrada, una empresa dedicada a la seguridad de información y ciberseguridad, y nos dice que en promedio una brecha de ciberseguridad se toma 200 días para ser detectada. ¿Sí? Entonces, eso es el paraíso para los hackers, para la ciberdelincuencia. ¿Sí? Porque las empresas no estamos preparadas para enfrentar ese tipo de delincuencia, ¿no? Seguimos pensando en que alguien va a llegar con un arma o que alguien nos va a querer robar cuando estén las luces apagadas, ¿no? Y sí, sigue siendo eso un riesgo, pero desafortunadamente está creciendo cada vez más el otro lado de la balanza. Y bueno, seguirán pensando, eso le pasa nada más de vez en cuando, ¿no? Más allá de que se pueda materializar muy rápido, que nos tardemos mucho para detectar un ciberataque, es algo que no sucede todo el tiempo. Y no. ¿Sí? Los que trabajen en organizaciones como bancos, por ejemplo, no me dejarán mentir, reciben miles de ataques al día. Miles. No hablamos de decenas ni cientos, miles de ataques al día. ¿Sí? Esto que vemos aquí en pantalla son un par de plataformas que me permití poner de ejemplo. Una es Norse y la otra es la de Kaspersky. Son plataformas que ustedes pueden acceder en línea a través de su navegador, pueden entrar en la computadora y buscan por ahí el Cyber Threat Map de Kaspersky o la plataforma Norse y nos muestra en vivo. Es bastante hipnótico ver así como una pecera, ¿no? Nos podemos quedar ahí un buen rato viéndola y vemos los ataques en vivo, cómo están sucediendo en el mundo. ¿Sí? Inclusive podemos ver de dónde vienen y hacia dónde van. Es un tema bastante preocupante. Nuevamente podrán pensar, es que esto solo sucede pues, en Europa y en Estados Unidos. No. México es uno de los países que se utiliza más para hacer ciberataques. ¿Sí? Estamos entre el 8º y el 10º lugar a nivel global y en lo que refiere a nivel Latinoamérica somos el 2º lugar, solo por debajo de Brasil. Sin embargo, no somos el objetivo principal. Lo que sucede es que como no estamos preparados en materia de ciberseguridad, nuestros equipos son muy débiles, bastante fáciles de controlar por un grupo de ciberdelincuentes, nos utilizan para desde nuestras computadoras lanzar ataques a otros lados. Toman control de esas computadoras que tenemos en México, se crean esos botnets, si han escuchado ese concepto, o zombie nets, que también les llaman,
y pues, no nos damos cuenta que nuestros equipos están siendo utilizados por hackers desde otra parte del mundo para atacar a alguien más. Eso está pasando todo el tiempo. Todo el tiempo. Y bueno, definitivamente le pasa más a algunas industrias que a otras, ¿no? Las empresas de alta tecnología, por supuesto, que son un blanco bastante atractivo para la ciberdelincuencia. En ese proceso de transformación digital que estamos entrando en las organizaciones, pues se vuelve bastante atractivo querer vulnerar todos esos nuevos dispositivos que existen en el mundo, ¿no? Es muy atractivo querer vulnerar un dron, querer vulnerar algún otro tipo de plataformas o tecnologías. También todos los medios en línea, ¿no? Las tiendas donde descargamos apps para nuestros smartphones también son bastante atractivas para los atacantes. Inclusive ahí se ha encontrado mucho software malicioso, ¿no? Inclusive en las tiendas de Mac, tiendas de Android, ahí nos encontramos aplicativos que tienen malware, software malicioso que nos empieza a robar nuestra información. Y así hay muchas industrias más que están siendo afectadas, ¿no? Por supuesto, las de telecomunicaciones, por ahí pasa toda la información. Las de comercio electrónico, que ya nos hablaba Sebastián hace un momento, pues también son muy atractivas, porque ahí está nuestra dirección, nuestra tarjeta de crédito, nuestro historial de compras, por supuesto que es muy atractivo. Las financieras, las aseguradoras nunca han dejado de ser atractivas para la delincuencia y en el mundo ciber menos, ¿no? Siguen yendo sobre ellas. La manufactura, un sector de industria que solía pensarse desconectado de estos temas, ahora que se está viniendo toda esta industria 4.0, que se están automatizando procesos y conectándolos a nuestros sistemas de información, pues también es un paraíso para los hackers, ¿no? Porque todas esas máquinas que controlan las líneas de producción, robots, son equipos que tienen 20, 30 o más años de existir. Y que cuando los fabricaron, pues nadie pensó en el tema de la ciberseguridad, ¿no? Y son bastante débiles ese tipo de tecnologías frente a lo que puede hacerles un atacante. Y bueno, el retail ni se diga, ¿no? El retail es muy atractivo. De hecho, los últimos años, los principales hackeos que han sucedido en el mundo han sido dirigidos a los retailers, ¿no? Los casos de muchas compañías, que no quiero mencionar nombres, pero desde 2014 empezó el primer gran evento en una tienda departamental en Estados Unidos, y desde ahí se vino toda una avalancha de eventos adicionales que empezaron a impactar el mundo. Y uno último, que agregué por ahí en la parte de abajo, las ciencias de salud. Eso se refiere básicamente a todos los hospitales e instituciones que nos dan servicios de salud, que antes pensábamos, oye, no pasa nada, ¿no? Pero se han preguntado qué pasa con su información, con su expediente clínico. Ellos saben qué enfermedades hemos tenido, qué enfermedades incluso pudiéramos padecer. Eso puede ser muy atractivo para la ciberdelincuencia. Y bueno, eso lleva a las organizaciones a estar enfrentando toda una serie de pérdidas, costos, que pueden ser de múltiples índoles, ¿no? Ahí mencionamos algunos ejemplos en la pantalla. Te lleva a perder tus clientes, incluso te puede llevar hasta demandas, ¿no? Oye, pues es que no tenía las medidas necesarias para estar protegiendo mi información, te voy a poner una demanda. Podemos tener sanciones de parte de las autoridades. En México, por ejemplo, si nos llegan a robar datos personales, la institución que está a cargo de estar vigilando esto es el INAI. Si el INAI va y nos revisa y se da cuenta que no teníamos las debidas cuidados para proteger la información de las personas, nos pueden llegar a poner sanciones bastante fuertes. Y solo son algunos ejemplos, ¿no? A veces vemos nada más esa punta del iceberg, pero hay muchas cosas ahí detrás que inclusive son las que no nos damos cuenta después de que ya se sufre un incidente, ¿no? Incluso hay un estadístico por ahí que nos dice que aún de las grandes empresas, cuando llegan a sufrir un gran hackeo, el 60% de esas empresas dejan de operar después de 6 meses. Solamente 6 meses duran operando en el mercado. Entonces, hablamos de grandes empresas, ¿no? Entonces ahí vemos algunos ejemplos, ¿no? Nada más del tipo de vulneraciones que pueden llegar a suceder y de cómo esto puede llegar a afectar a las organizaciones. Y bueno, antes de entrar ya en lo que tenemos que hacer, en lo que les recomendaría hacer como organizaciones, hablemos muy brevemente de cómo funciona un ataque y por qué es tan complejo de detectar y de responder ante el mismo. Lo vemos por ahí en la pantalla. Primero, lo que hace un ciberdelincuente es recolectar información de sus víctimas, ¿no? En Internet puedes encontrar muchas cosas, redes sociales, en la página de la empresa, investigas un poco, haces llamadas. Es muy sencillo obtener información. Y con eso después haces una invasión inicial. Tomas control de un equipo, una computadora, con una sola persona es suficiente para tener un pie adentro de la organización que quieres vulnerar. Después el atacante lo que hace es empezar a descubrir el tipo de organización en la cual está vulnerando, porque a veces ni siquiera sabe qué empresa es. Entonces, lo que hacen estos grupos de ciberdelincuentes es que todo el tiempo están vulnerando compañías y ven a ver si vale la pena o no hacer algo más. Todo el tiempo. Hablamos que lo hacen
en decenas de empresas al día, ¿no? Así como ya llegué a mi trabajo, a ver, empiezo a hackear. Así lo hacen, es la manera en que operan. Y una vez que se dan cuenta que vale la pena, entonces ya capturan los activos y comprometen a la organización, se roban su información e inclusive la pueden dejar inoperante. Todo lo que vemos en color azul claro puede tomar días, semanas, meses si no nos damos cuenta. Nos damos cuenta hasta que sucede como tal esa captura de activos, ese comprometer nuestras operaciones en la organización. Muy bien. Ahora bien, ¿qué hacemos? Hablemos de ese establecimiento de las líneas de defensa en la organización. Ya sabemos que la transformación digital no es opcional. Tenemos que ir hacia allá. No nos podemos decir, entonces no me conecto a Internet, ¿no? No me conecto al mundo ciber. No, no es opción. Tenemos que ir hacia allá. Tenemos que pensar, observar y hacer las cosas de una manera distinta. Entonces, ¿qué hacemos, no? Tenemos que adaptar esas nuevas tecnologías. Ya no es opción. Ahorita nos van a platicar un poco más de esas tecnologías que estamos adoptando, ¿no? Seguramente han escuchado muchas de las que están apareciendo aquí en pantalla. La nube, el blockchain, inteligencia artificial. Todas esas tecnologías son muy útiles, muy valiosas y van a transformar nuestro entorno de una manera realmente muy positiva y de manera increíble. Pero también traen riesgos. Y tenemos que prepararnos no solamente para implementar esas tecnologías en nuestras organizaciones, sino para administrar los riesgos correspondientes. Ahora, para administrarlos, nos vamos a enfrentar con retos muy importantes. Me permití incluir por aquí 5 retos que son los principales que van a enfrentar las organizaciones. 1, la lana, ¿no? Nunca hay suficiente dinero, siempre el cochinito está medio roto, entonces nunca nos va a alcanzar el dinero. Y créanme, aún las organizaciones que tienen más dinero no les alcanza, porque siempre hay tanto que hacer que tienes que escoger en dónde vas a poner el dinero. Nunca te va a alcanzar. Entonces hay que escoger en dónde vamos a poner el dinero, como cualquier otra inversión que hacemos en la organización. Hagamos un caso de costo-beneficio, ¿cuál es el impacto que puedo llegar a tener? Bueno, ahí es donde voy a poner mi dinero. Otro reto importante, la falta de visibilidad. Más allá de que en las organizaciones tengan o no un responsable, muchas veces ese responsable de estar cuidando la ciberseguridad está tan abajo en nuestra organización que nadie le hace caso, ¿no? Entonces eso es un tema bastante traumático para esas personas porque pues, conocen el riesgo y le quieren decir a todos y gritar, oigan, estamos en riesgo, ¿no? Y nadie les hace caso. ¿Sí? Entonces es un tema que hay que crear las estructuras adecuadas dentro de la organización para que se esté comunicando cuando haya un ciberriesgo y se esté administrando y respondiendo de manera adecuada. Otro riesgo importante, la falta de apoyo, y lo puse entre paréntesis, es entendimiento ejecutivo. ¿Quiénes controlan la lana? Pues los ejecutivos de la organización, ¿no? Sí, la alta dirección. Son los que dicen en dónde vamos a poner el dinero. Y son los que menos entienden esos temas. ¿Sí? Dicen, no, pues es películas, ficciones, fantasía. Algunos no, algunos ya están conscientes, ¿no? Pero una gran mayoría no entienden de esos temas. Y luego todavía llega el responsable y les empieza a hablar en bits, bytes y hardware, software y el puerto, no sé qué. Y los perdemos completamente, ¿no? Ok, sí. ¿Y cuánto cuesta resolverlo? No, pues tantos miles de dólares. No, pues mételo al presupuesto y vemos, ¿no? Y ese vemos nunca sucede. Es la realidad. Entonces lo que tenemos que hacer es tener un lenguaje común. Hablar en un lenguaje de negocio, porque eso es un tema de negocio, no es un tema del área de tecnología de información. Es un tema de negocio que a todos nosotros, como parte de las organizaciones, tenemos que estar poniendo un ojo en estos temas. ¿Sí? No es suficiente que tengamos la mejor tecnología si las personas no cuidamos también la información. De hecho, suele decirse que es el eslabón más débil en la cadena de la seguridad, la gente. Entonces ahí es donde tenemos que apuntalar mucho, crear mucha conciencia en la gente. Insuficiencia de gente que sepa de estos temas. Se estima que para el próximo año haya 1.5 millones de vacantes en el mundo que no van a ser cubiertas en temas de ciberseguridad. No hay profesionistas que sepan de esos temas. En nuestro país, por ahí viene creciendo mucho la carrera, pero en nuestro país hay muy pocas universidades que estén atendiendo estos temas. Aquí en la Universidad de Nuevo León tenemos una carrera dedicada a estos temas de ciberseguridad. En la UNAM hay otra. Y hay algunas más por ahí, en algunas otras universidades. Pero realmente los esfuerzos no son suficientes. Para el próximo año, en México particularmente, va a haber 148,000 vacantes sin cubrir. Sí, es un estadístico por ahí aproximado que genera entre Cisco e IDC,
hicieron esa estimación para el próximo año. Es un tema preocupante. Hay que ver cómo capacitar a la gente para que pueda atender esto. Otro tema, la complejidad de las amenazas. Así como se hace más compleja la tecnología, pues las amenazas se van haciendo más complejas de atender. Entonces tenemos que avanzar, tratar de que estemos un poco cerca de los ciberdelincuentes, siempre van a ir un paso adelante, no los vamos a alcanzar, pero tenemos que mantenernos cerca, ¿no? No tirarnos al piso y decir, no, pues ya no los voy a alcanzar, aquí me quedo, ¿no? Sería fatal, ¿no? Tenemos que tratar de acercarnos un poco a ellos. Y bueno, para eso, como lo decía la presentación, les recomiendo implementar un modelo de líneas de defensa. Como militarmente lo podemos aplicar, también aplica para las organizaciones, ¿no? Tenemos que establecer diferentes frentes en la organización que nos ayuden a estar enfrentando estos temas. Uno, la primera línea de defensa. Hablamos de esos controles que tienen que existir al frente de la organización. La gente que está operando todo el día, la que lleva a cabo los procesos de la organización y administra las operaciones. Ellos son los principales responsables. Los que están usando por ahí, atendiendo a nuestros clientes en la línea de producción, esos son los que tienen que conocer los controles y cómo proteger la información. Esa es la primera línea. Una segunda línea es aquella que establece el gobierno, es decir, quién es responsable de qué, y aparte te estoy vigilando, ¿no? Tú eres responsable de esto, tú eres responsable de este otro, oye, si yo tengo una política la tienes que cumplir, por supuesto te voy a dar herramientas para que puedas estar administrando tus riesgos, oye, pues necesitas lana, te ayudo a conseguirla. Todos esos temas tienen que ver con la segunda línea y básicamente es una supervisión y establecer las reglas del juego dentro de nuestra organización. Tercera línea, auditoría. La función de auditoría es muy importante dentro de las organizaciones y básicamente es aquella que nos permite estar midiendo si todos esos controles que tenemos en la primera y en la segunda línea funcionan o si son ineficaces. Esa es la función de auditoría. Si no tenemos en nuestra empresa a alguien que nos permita hacer esa auditoría, podemos recurrir a fuentes externas que nos ayuden a auditar, que nos digan qué tan bien o mal estamos. Ahora bien, me dicen, oye, pues, ¿y quiénes juegan ahí, no? Este gráfico lo que busca representar básicamente pues, son los tipos de funciones que se encuentran normalmente de esa primera, segunda y tercera línea de defensa de las organizaciones. ¿Cómo podemos enfrentar esos riesgos? ¿Cómo podemos atacarlos? Ahí está la fórmula, ¿no? Y nuevamente, ¿qué es lo que sucede? Que normalmente todo se lo dejan al área de tecnología de información, a TI, ¿no? Oye, tú eres el responsable de esto y los demás nos lavamos las manos. No, TI es importante, está aquí en la primera línea de defensa. Ahí está TI, ¿no? En la primera línea de defensa. Y ven, en la segunda línea está seguridad, ¿sí? Son aquellos que establecen las políticas, las reglas, que nos dicen qué tenemos que cuidar. No son los que operan las plataformas de firewalls, antivirus y todos esos temas técnicos, ese es TI. Seguridad es el que pone las reglas, el que te dice dónde están los riesgos y los temas que tienes que cuidar. Y vemos otras funciones importantes, inclusive vemos cómo interactuar con la alta dirección, con comités de vigilancia de la organización. Eso es un modelo público, no me lo inventé yo, ¿verdad? Eso es un modelo público, lo pueden encontrar por ahí, mucha información en internet. El modelo de las líneas de defensa. Desafortunadamente, no está siendo implementado tanto como debería serlo, ¿no? Es un modelo muy, muy positivo que nos sirve para controlar cualquier tipo de riesgo en las organizaciones. En el tema de ciberseguridad no es excepción. Eso es lo que tenemos que estar implementando dentro de las empresas. Ahora bien, más allá de establecer estas líneas de defensa en la organización, es importante que funcionen de manera conjunta. ¿Sí? Si a cada quien le dices qué tiene que hacer y cada quien hace lo suyo, pues nos perdemos, ¿no? Tenemos que trabajar de la mano. Tenemos que trabajar en coordinación con la alta dirección. Y hoy no voy a leer caso por caso, pero ahí vemos ejemplos importantes de lo que tiene que estar haciendo la alta dirección. Crear un comité que esté vigilando todo lo que estamos haciendo en temas de ciberseguridad. Oye, pues, mi empresa es pequeña, pues no crees un comité, ¿verdad? Con que tengas a los dueños de la empresa vigilando lo que está sucediendo, que involucres a todos tus empleados y les digas, oye, pues no te metas a estos sitios, ¿no? Porque puede pasar esto, darles concientización, capacitación de lo que puede llegar a suceder. Hay muchas cuestiones que podemos considerar. Esto, por supuesto, está más pensado en empresas ya de un tamaño mediano a grandes, ¿no? Que tienen todas esas funciones dentro de la organización. Pero en las empresas pequeñas muchas veces pues, es uno el que lleva recursos humanos, el que lleva compras, el que lleva legal. Pues las responsabilidades son las mismas. No quiere decir que no se tengan que implementar. Hay que considerarlas dentro de cada una de las funciones de la organización y básicamente eso nos va a permitir
que tengamos un programa más robusto. Y si se fijan, aquí no hablo de ningún tema tecnológico. Ahí no está ningún software, ningún hardware, ni ningún proveedor de servicios, no. Ahí no se requiere tanta inversión. Son temas más de fondo, más de raíz y que realmente nos ayudan a resolver la problemática desde el fondo. Las tecnologías, por supuesto, son muy importantes, pero no nos van a resolver nada por sí solas. Tenemos que tener todos esos mecanismos implementados dentro de la organización. Y bueno, tenemos que pensar en una estrategia de cómo estar operando todo el tiempo. Tenemos que hacer un plan. ¿Cómo construir esa estrategia? Yo básicamente le diría que tengamos 3 cuestiones en mente. Ser seguro, ser vigilante y ser resiliente. ¿Qué significa esto? Ser seguro es pensar en cómo proteger los activos de la organización. ¿Sí? ¿Cómo le voy a poner candado a esto? ¿Cómo le pongo una puerta, una reja a la información? Por supuesto, no a todo, ¿no? Sino que lo que realmente tiene valor para nosotros. Pero también tenemos que pensar en que alguien nos va a vulnerar o lo va a intentar hacer, ¿no? Entonces tenemos que estar vigilando qué sucede. Pensar en que alguien eventualmente, si lo quiere hacer, nos va a hackear, nos va a vulnerar. Tenemos que estar vigilando qué sucede. Pensar en esos controles de monitoreo que nos ayuden a ver si alguien nos está intentando hackear, nos hackeó, ¿sí? O ya hace mucho tiempo nos hackeó y ni nos dimos cuenta, ¿no? Es importante que haya esos mecanismos. Y lo tercero, que es lo que suele fallar más en las organizaciones, es el ser resiliente. Para que no nos pase ese síndrome de gallina sin cabeza, perdónenme la expresión, pero si alguien lo ha visto, ¿qué sucede con una gallina sin cabeza? Es que empieza a correr para todos lados sin hacer nada, ¿no? Eso es lo que sucede con muchas organizaciones. Oye, ya detecté el ataque y empiezas a correr para un lado y para el otro y no haces nada. ¿Sí? Te ataca el pánico y no haces nada. Entonces tenemos que estar preparados para saber qué vamos a hacer en caso que alguien nos vulnere. Pensar en que eso es muy factible que llegue a suceder. Y bueno, ya para cerrar, conclusiones. Nuevamente, aquí les puse cosas bien básicas, ¿no? Cosas que podemos hacer a nivel de las grandes empresas, de las medianas, de las pequeñas, de las chiquitas, e incluso a nivel individual. Son cuestiones básicas que como si somos empleados de grandes organizaciones o si tenemos un negocio de una sola persona, podemos implementar. ¿Sí? No necesitamos la gran inversión, son temas bien sencillos, ¿no? Para todos aquellos que tengan la mala práctica de usar software pirata, no es gratis, créanme, no es gratis. ¿Sí? No es una caridad aquel que nos puso un software gratuito por ahí, ay mira, lo bajo, ¿no? Ese software tiene un software malicioso por ahí, un regalito adicional, ¿no? Y que básicamente les permite tomar control de nuestras tecnologías. No usen piratería, es muy riesgoso, no es barato. Y bueno, más allá de que existen muchos marcos de referencia, estándares, metodologías que podemos utilizar como organizaciones, es importante decirlo, ¿no? Esos marcos están creados más para organizaciones medianas hacia arriba. Sin embargo, me permití por aquí traerles la recomendación de un marco que está creado para pequeños negocios. Es un marco bastante útil, que se creó por ahí hace unos años, hace un par de años que se liberó, y es el marco de NIST. NIST es un marco que se emite en los Estados Unidos, que es público, es abierto, y que originalmente se creó para las empresas más medianas, grandes, ¿no? Sin embargo, se dieron cuenta que pues, muchos de los ataques iban a los pequeños negocios. Entonces, lo que hicieron fue crear este estándar. Si ustedes lo buscan por ahí, Cybersecurity Framework, y ponen adicional Small Business, les va a llevar de manera muy sencilla, va a ser el primer resultado que les va a aparecer por ahí en Google. Van a poder encontrar toda una serie de medidas que pueden implementar dentro de la organización. Y bueno, ahora sí es el último slide porque ya se me acabó el tiempo. Hay mucho por hacer. Van a encontrar en esos marcos de referencia una cantidad enorme de controles y medidas que pueden llegar a implementar dentro de las organizaciones. Sin embargo, nos podemos perder en ese mar de cosas que hay que hacer, ¿no? ¿Sí? Ya les ponía por ahí algunos puntos importantes, el trabajar de la mano, ¿no? Pero para que todo eso funcione, yo me permití por aquí incluir 5 iniciativas clave. Primero, capacitación y concientización en ciberseguridad. La gente tiene que saber de esos temas y tiene que estar lista. Si la gente no está preparada, créanme, pueden gastar millones de dólares y no va a funcionar. No va a funcionar su plan de seguridad. Tienen que invertir en la gente. Inclusive pudieran no tener controles tecnológicos, porque no tengamos los recursos para hacerlo, pero inviertan en el tema de la conciencia, que sepamos cuáles son los riesgos y cómo debemos de cuidarnos. Iniciativa 2,
Mejora del gobierno y la gestión de los riesgos. Ya para negocios más medianos, grandes, es importante que pongamos las reglas de quién es responsable de qué. Algo bien sencillo, ¿quién es dueño de la información dentro de una empresa? ¿No? TI, tecnología, ¿no? Sistemas. Él es el dueño de mi información. No, no es cierto. El dueño de la información es el que la utiliza para operar. Cuando establecemos esa conciencia en la empresa, en la organización, se transforma la mentalidad. Se transforma completamente. Oye, tú eres el responsable, dime cómo quieres que te proteja. Ahí se atoran, ¿no? Oye, si pasa algo con esa información, es tu responsabilidad, no es mía como sistemas, ¿no? Yo te ayudo, pero dime cuánto quieres que le invierta a proteger esa información que te pertenece a ti. ¿Sí? Y lo otro es, si tenemos riesgos, pues no nos quedemos con que ya los detecté, porque a veces ahí se pueden quedar, y pasan los años, y sí, los detectaste, qué bueno, ¿no? Pero tienes que hacer algo con ellos. Mitígalos, o transfiérelos, o lo que quieras que hacer con ellos, ¿no? Haz algo con los riesgos. O define formalmente que vas a estar dispuesto a vivir con ellos. Punto 3. Alinear la ciberseguridad con las prioridades del negocio. Nuevamente, si empezamos a gastar a lo loco, vamos a perder credibilidad dentro de las organizaciones, aquellos que estén a cargo de estos temas. Tenemos que alinear con las prioridades del negocio. ¿Sí? Hacer casos de estudio, casos de negocio, justificar las inversiones que vamos a hacer. Punto 4. No podemos proteger todo. Si queremos proteger toda la organización, nos vamos a perder. Como en nuestras casas, ¿no? Oye, pues tenemos a lo mejor una reja al frente de la casa, o si estamos en una zona peligrosa, pues le ponemos protecciones a las ventanas y una puerta de acero, y así como casi la casa del Chapo, ¿no? Pero bueno, pues a lo mejor con todo y eso alguien se va a meter. Pues entonces tenemos un perro y una alarma, ¿no? Pero pues no podemos proteger todo. A veces nos duermen al perro y como quiera le bajan la luz y ya no jala la alarma, ¿no? ¿Y qué terminamos teniendo dentro de la casa? Es una caja fuerte, ¿no? Ahí están las joyas. Eso tenemos que hacer en la organización igual. Identificar cuáles son esas joyas que tenemos dentro de la organización y meterlas dentro de una caja fuerte. No podemos proteger todo. Hay que enfocarnos en aquello que es crítico. Y el último punto, establecer indicadores clave que nos permitan estar midiendo cómo vamos avanzando, ¿no? Porque si no tenemos, como todo lo que no se mide, no sabemos si está funcionando o si se puede mejorar, ¿no? Tenemos que medir cómo vamos, si estamos avanzando adecuadamente. Perdón, ahora sí. Muchas gracias. No sé si hay todo el tiempo para preguntas. Sí, tenemos 10 minutos para preguntas y respuestas. Aquí tengo algunas ya que nos han hecho llegar nuestros compañeros. La primera dice, como empresa podemos intentar mantener control de accesos y aplicaciones, pero como en el video, los atacantes entran por las personas. ¿Cómo blindamos a las personas en sus casas y familias para no ser vulnerados a través de ellos? Muy bien, perfecto. Conciencia, la primera iniciativa que les presentaba ahorita en ese top 5, ¿no? Hay que crear conciencia. Y así como si lo vemos en la empresa, alguien dentro de nuestras familias, si lo transportamos a la parte familiar, tiene que ser responsable de decirle lo que puede suceder. ¿Sí? ¿Qué puede pasar si nos metemos a tal sitio web? Si, oye, ¿qué tanto esto está pasando en la realidad? Ustedes que ya lo vieron, pues, sean los emisarios en sus familias, ¿no? Llévenlo, oigan, esto está pasando. Sí, ya no es un tema de película, es un tema de realidad. La concientización es base para que eso funcione. Realmente pueden comprar los mejores antivirus, las mejores anti-malware, firewalls. Sí, si tienen la manera de hacerlo, háganlo. Es una buena inversión comprar plataformas de antivirus. No son tan caras. No son tan caras. Realmente hay plataformas muy baratas que pueden implementar. O inclusive si no tienen los recursos, hay algunas que son gratuitas que pueden utilizar. No son tan robustas como las que tienen costo, pero hay opciones muy, muy buenas por ahí en el mercado para establecer la protección a nivel familiar. Y bueno, no sé si... Gracias. La segunda es, la mayor vulnerabilidad está en los teléfonos celulares, porque desde ahí se accesan sistemas, emails, etcétera. Sí. ¿Qué están haciendo los carriers y qué medidas adicionales se pueden tomar? Es muy buena pregunta. De hecho, nos decía Sebastián por ahí que mucho de la navegación sucede a través de los dispositivos móviles, ¿no? Y eso no solo para los temas de las compras y a nivel personal, también en los negocios cada vez son más las plataformas móviles que se utilizan para entrar al correo electrónico, para ver indicadores de la empresa, o inclusive para conectarse hasta su computadora de manera remota, ¿no? Cada vez es más el uso de ese tipo de tecnologías
que se están transportando las plataformas móviles. Si lo vemos a nivel empresarial, hay muchos mecanismos que nos pueden llegar a administrar este tipo de tecnologías. Independientemente de que el aparato le pertenezca a la empresa o a la persona, hay ya plataformas que nos permiten administrar la información que depositamos en ellas, ¿no? Son plataformas que básicamente nos permiten decir, oye, pues qué aplicativos sí, qué aplicativos no le puedes instalar al aparato, qué sitios sí y en qué sitios no te puedes conectar. A lo mejor tú te quieres conectar en el aeropuerto, pero pues como los aeropuertos, los cibercafés, las cafeterías, restaurantes son lugares muy inseguros, ¿sí? Ahí no se pongan a hacer transacciones bancarias ni nada delicado, ¿no? Esa información que ustedes comparten por ahí o que navegan por ahí la puede ver cualquiera. Son redes abiertas. Entonces tenemos que pensar en todo ese tipo de controles que podemos implementar a nivel tecnológico, ¿no? Pero nuevamente, ¿qué pasa? Pues, si tenemos un equipo que ya es muy antiguo, muy viejo, pues dejan de funcionar los controles, ¿no? Tenemos que estarlos actualizando continuamente, tenemos que bajar las nuevas actualizaciones, parches, igualmente tener el mismo de cuidados que debemos de tener el resto de tecnologías, no entrar en sitios web que no debemos, si nos mandan por ahí el videíto, si es una plataforma empresarial no la abran, porque muchos de estos videos, imágenes que nos mandan tienen muchas veces software malicioso oculto. ¿Sí? Y realmente ante eso no hay plataforma tecnológica que nos proteja. Es más sentido común, ¿no? Es más un tema de conciencia. Ahora, los carriers definitivamente están haciendo muchas cosas, creo que preguntaban también esa parte. Las empresas de telecomunicaciones se encargan de filtrar muchas de las grandes amenazas que suceden hoy día. Se identifican tráfico de telecomunicaciones que es peligroso, que es de mal comportamiento, de malas fuentes, y lo bloquean. Sin embargo, pues es tanta las fuentes de donde nos llegan los ataques que se vuelve prácticamente imposible frenar todo, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es, pues sí, nos van a frenar una gran parte, pero estar listos para que en cualquier momento nos vaya a llegar algo. Y ahí el último control que va a funcionar somos nosotros. ¿Sí? Ahí ya la tecnología no nos va a librar si nos metemos a un sitio web malicioso, si descargamos una aplicación gratuita que normalmente cuesta, pues no va a haber nada que nos salve de ser vulnerados, ¿no? Gracias. La siguiente pregunta dice, ¿existe en México algún instituto u organización que regule o certifique a las empresas en el ámbito de ciberseguridad? Sí existen. No tanto que la regule, sino que hay certificaciones, ¿no? Hay entidades que operan a nivel global, que también operan en México y que nos ayudan a certificarnos, y también tenemos el NICE, ¿no? NYCE, que también nos ayuda a certificar algunas organizaciones en lo que refiere al cuidado de los datos personales y los controles de seguridad que se tengan dentro de la organización. Certifican a nuestros profesionales y en el caso de certificaciones como el estándar ISO 27001, es un estándar internacional que básicamente habla de cómo gestionamos la seguridad o la ciberseguridad que está dentro de ello, dentro de las empresas. Ese estándar ISO 27001 te permite saber que tú tienes mecanismos adecuados para gestionar la ciberseguridad y los riesgos que corresponden. Es una certificación que cualquier empresa puede aspirar a tenerla y que básicamente como un ISO 9000, que seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, te ayuda a decir que tienes mecanismos adecuados para cuidar la calidad, en el caso de ISO 9000. En el caso de ISO 27001, hablamos de que tienes los mecanismos adecuados para estar gestionando tu seguridad de información dentro de la empresa. Entonces sí existen certificaciones tanto a nivel empresa como a nivel personal profesional. La última pregunta dice, ¿se pueden poner defensas para grupos de empresas, sobre todo pequeñas de un mismo giro, pensando en que adentro de las cámaras tenemos asociaciones o secciones especializadas que son del mismo giro y que pudieran hacer algo en conjunto? Por supuesto que sí, por supuesto. Y es una manera de atender este tipo de riesgos, ¿no? Muchas de las cámaras ofrecen ese tipo de asesorías. Yo, nada menos, gracias por la invitación, que puedo estar aquí para platicarles un poco de estos temas y que llegue a todos los miembros de la Cámara para que conozcan qué están sucediendo, ¿no? Pero hay otras fuentes que pueden utilizar, que también son incluso gratuitas. En Internet hay muchísima información de todo esto que les platiqué en la sesión. Ahora bien, una manera bien importante de trabajar ante esto pues es la unión, ¿no? Si no nos alcanza la unión dentro de nuestra organización, trabajen con otras organizaciones que inclusive pueden ser hasta sus competidores, ¿sí? Aunque les suene un poquito, caray, ¿cómo me voy a acercar a mi competidor?
pues sí, compartan buenas prácticas. Oye, ¿te ha pasado a ti esto? Oye, fíjate que a mí me pasó, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo respondiste ante esto? No compartan nada confidencial, por supuesto, ¿no? Pero compartir buenas cosas, buenas prácticas, puede ayudar mucho a saber qué está pasando, hacer un benchmark, ¿no? Oye, pues, me pasó esto, ¿qué te pasó? ¿Qué le pasó a esta otra empresa en el resto del mundo también? No nada más volteemos a ver qué está pasando aquí, ¿no? Muchas de las cosas que suceden en México pasaron hace meses o años en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Entonces, normalmente sucede allá y luego nos llega aquí. A veces tardan años, a veces tardan segundos, pero normalmente allá empieza todo, ¿no? Y luego nos empieza a llegar todo para acá. Entonces, es una manera de hacerlo. Y también lo que puede suceder con empresas pequeñas es que de manera conjunta puedan contratar a alguna organización para que les esté ayudando a controlar todo ese tipo de cosas, ¿no? Hay, por supuesto, proveedores de servicios para empresas pequeñas, medianas y grandotas. Para todos hay. Hay mucha gente que ya está atendiendo este tipo de retos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Sergio. Pido ahora a Javier Arteaga, nuestro vicepresidente, te haga entrega de un pequeño reconocimiento. Gracias. Muchas gracias, Javier. Gracias. Gracias.